Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video donde exploraremos un mensaje poderoso y transformador. En esta ocasión, nos sumergiremos en la prédica que nos invita a reflexionar sobre nuestros modelos a seguir y a quién estamos imitando en nuestras vidas. ¿Estamos siguiendo los modelos del mundo o el ejemplo de Cristo? Descubriremos cómo el apóstol Pablo nos desafía a tener la misma actitud que hubo en Jesús, a despojarnos del orgullo y a vivir en obediencia. Acompáñanos en este viaje de introspección donde aprenderemos a identificar los referentes que influyen en nosotros y cómo podemos enfocar nuestra mirada en el único modelo perfecto, Jesucristo. Prepárate para ser inspirado y desafiado a vivir de acuerdo al Evangelio, luchando por la fe y proclamando el reino de Dios con valentía. Si estás listo para transformar tu enfoque y alinear tu vida con el propósito divino, no te pierdas este video. Dale like, suscríbete y comparte para que este mensaje llegue a muchas más personas. Comencemos. Así que en esta mañana les invito a que abramos nuestras Biblias en la carta a los Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 8. Vamos a enfocarnos solamente en esos 3 versículos. Cuando nosotros estamos pequeños, siempre como humanos necesitamos tener referentes en nuestras vidas. Necesitamos tener modelos a seguir. Y siempre debemos tener como esa mirada en alguien, a alguien a quien imitar. Y cuando somos pequeños, siempre nos enfocamos en los cuentos de Disney, en los superhéroes de capa, en las princesas y príncipes, y en todos aquellos que ya conocemos nosotros, porque si tenemos hijos o nietos, ahí están. Bob Esponja, las princesas, Superman y todo ese tipo de superhéroes. Pero cuando nos hacemos jóvenes cambian nuestros intereses, pero aún seguimos teniendo puntos de referencia y tenemos que querer imitar a modelos. Y entran los influencers, porque nuestros chicos se meten más en redes. Tenemos cantantes, tenemos modelos, tenemos gente de la farándula al cual nosotros queremos seguir dependiendo nuestros intereses y nuestros valores. Cuando nos hacemos adultos, ya esto puede pasar, ya nuestro pensamiento se enfoca en las personas que tienen éxito. Eso quisiera ser como tal persona porque nos enfocamos en nuestros títulos, nos enfocamos en nuestras habilidades, en tener empresas, en ser grandes, en ser exitosos. Pero no nos vamos más lejos en la misma iglesia. En la misma iglesia nosotros tenemos modelos a seguir. Ahí no tuve la foto de mi esposo para que fuesen. Seguimos a pastores. Uy, yo quisiera ser como el pastor Marenco. Uy, yo quisiera cantar como canta Maritza. Uy, yo quisiera ser como esa Betty, que es una servidora. Y tenemos también modelos a seguir. Cantantes, líderes, evangelistas, pastores. Y siempre vamos a tener como ese foco a quien queremos seguir, hacer y presentar. Pero siempre en nuestro medio nos influyen a tener ese liderazgo hacia personas que, si tú ves, desde pequeño nos enseñaron personas poderosas, fuertes, personas con éxito, personas con fama, con fortuna, con comodidades y con tantas cosas que ante el ojo humano nos cautiva.
Y algunos de ellos son dignos de imitar, pero otros de ellos no tanto. Y nos enfocamos en querer ser como aquellas personas, desembocándonos en el verdadero que nos debemos guiar y modelar. Y asimismo, llegamos a un punto de desanimarnos, porque ese líder o ese superhéroe o ese cantante, me di cuenta que no tiene los superpoderes. Yo recuerdo que en noticias salió cuando un cantante, una de sus fans fue a tomarle fotos y él cogió el iPhone o el teléfono de la pelada y lo botó. Y tienen comportamientos que uno dice, wow, no son dignos de imitar. Y traen a nuestra vida desaliento, frustración, traen a nuestra vida incluso el desanimarnos, porque uno tenía ese referente, ¿no? No, pero es que yo pensaba que él iba a dar la talla. Pero hay algunos otros que tienen un nivel tan alto, tan alto, tan alto, unos estándares tan altos, que a veces no podemos alcanzar. Y entra la frustración en nuestra vida. Ay, yo quería ser como mi primo, ese que estudió, trabaja en un buen sitio, pero yo no puedo lograrlo. O yo quisiera ser como tal hermano, yo lo veo tan cómodo, tan... Yo le compartí a algunos hermanos que a veces uno ve redes y muchos dirían, uy, los pastores viajaron, hicieron, Isabel está por ahí en Cartagena. Pero a veces nadie sabe en realidad cuánto lágrimas o cuánto sufrimiento hay detrás de todo esto. Y de esta manera, al seguir este tipo de líderes y personas al cual ponemos nuestros referentes, perdemos nuestro enfoque. Perdemos nuestra guía de verdad a aquel que en realidad nos va a encaminar y nos va a guiar por ese verdadero modelo que nos lleva a cumplir el propósito en la voluntad de Dios. Y quiero que hagamos en un momento la lectura en Filipenses capítulo 2, verso 5. Dice así la palabra del Señor. Haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Siguiente verso. El cual, aunque existía en forma de Dios, no se consideró el ser igual a Dios como algo a que no aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, pero la peor muerte, muerte de cruz. Yo quiero que el Señor obre en nuestros corazones. Yo quiero que hoy el Señor hable a nuestras vidas, no por palabra de hombre, sino que sea la palabra de Él quien traiga libertad a nuestros corazones y convencimiento de ella. Señor, tu palabra dice que es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Y yo te pido que en esta mañana tú seas a través de tu Santo Espíritu haciendo la obra en nuestros corazones. Que tú seas en esta mañana obrando, Señor, en nuestras vidas para poder entender, Señor, tu voluntad. Pido, Señor, que tú guíes para poder entender lo que tú deseas hablar a mi vida.
y que tú produzcas abundante fruto en ella. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Me encanta cómo el apóstol Pablo inicia esta carta a los Filipos, a la carta de los filipenses. En el versículo 1 él empieza con el saludo a la iglesia. Capítulo 1, verso 1. Él dice, capítulo 1, verso 1 de Filipenses. Empieza con el saludo y él dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Él no se presenta con todas sus credenciales. Él no dice, yo soy, y sabemos que el apóstol Pablo tenía de qué vanagloriarse. Pero él entra solamente presentándose como siervo de Jesucristo. Y cuando se estudia la palabra de siervo, podemos entender que está en el griego con doulos, que significa esclavo. O sea, él no es solo siervo, es esclavo de Jesucristo. Y yo digo, wow, porque a veces a uno le preguntan, bueno, ¿y tú quién eres? No, yo soy, y vamos poniendo jefe de enfermeras, músico, terapeuta. Pero vemos que el apóstol Pablo no se presenta con sus credenciales, sino se presenta como esclavo de Jesucristo. Y ya cuando miramos en el versículo más adelante, vemos que el apóstol Pablo sigue hablando de que él es quien sirve. Y uno dice, wow, pero si el apóstol Pablo es el fundador de la iglesia de Filipo y él la fundó en el segundo viaje que hizo de misiones. Y uno dice, no, aquí viene el fundador de la iglesia, siga. No, él dice, siervo de Jesucristo. Y también podemos observar que él es el fundador, pero él no se da esa posición. En esta carta está escrita desde la prisión. Pablo no estaba gozando de la libertad, sino estaba en prisión. Y estaba en prisión cuando él escribió esta causa por razón de predicar el evangelio de Dios. Y uno diría, no, yo me pongo a leer esto y yo digo, Señor, si uno a la más poquita prueba y ya se desanima, no, Señor, pero es que ¿para qué predico? No, Señor. Y Pablo, aún estando en prisión, privado de la libertad, él decide seguir por causa del evangelio, él sigue predicando el evangelio de Cristo, sin temor, con el fundamento, sabiendo a quién él le sirve. Y mira que en ese tiempo no era fácil predicar o hablar de Dios, porque cuando tú hablabas de Dios en ese tiempo, lo que recibías era muerte. Y tu familia la echaban a las fieras. La echaban a las fieras y aparte de eso, eran sacrificadas muchas veces. Sin embargo, todas las prisiones, porque esta no fue el único encarcelamiento de Pablo, pero todas las prisiones que sufrió Pablo produjo en él la confianza en el Señor y el valor para hablar de la palabra de Dios sin temor. A veces las circunstancias difíciles que suceden en nuestras vidas nos ayudan a poder tener más dependencia y fortaleza y conocer a ese Dios al cual servimos. Y Pablo sabía esto, que él, aunque estaba en prisiones por causa del evangelio, que había sido encarcelado, azotado, perseguido, todas estas
dificultades hicieron que se fortaleciera y confiara y tomara más valor y hablar sin temor la palabra de Dios. Y esto lo podemos ver en el capítulo 1, versos del 12 al 14. Capítulo 1, versos del 12 al 14. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en las que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. Él siempre pensaba en el Evangelio. De tal manera que mis prisiones por causa de Cristo me han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Sin temor. Y yo miro a Pablo y yo digo, wow, ¿en qué estoy yo? Porque a veces pareciera que las pruebas, en lugar de fortalecerme, en lugar de poner más confianza en mí, en lugar de levantar mis fuerzas, lo que hacen es achicopalar. No, es que estoy aquí, mi hijo se fue, mi esposo me abandonó, no tengo nada en la alacena, y empezamos a ponerles excusas al Señor para el servicio en su obra. Y yo sé que hay muchas cosas que a veces por las actividades del diario vivir afectan, pero siempre en nuestro corazón debe haber el servicio a nuestro Dios, en donde quiera que estemos, en el lugar donde tú estés, en el hospital, en la clínica, en el trabajo, en las finanzas, donde quiera que tú estés, estás ahí sirviendo a Dios y no a los hombres. Cuando uno está en el trabajo y en lugar de se va el jefe y yo hago fiesta, y resulta que el jefe no se da cuenta, pero ¿para quién lo hago? Para el Señor. Muchas veces yo digo, no, es que no me la paso en la iglesia, pero allá está vendiendo en el puesto de cholado, perro, ahí está sirviendo al Señor. En tu casa, no, es que yo soy ama de casa, yo no salgo, lavando la loza, agradeciendo al Señor. Ahí estás sirviendo a Dios y a tu prójimo. Y Pablo tenía esa gran motivación, ¿no? Pero también Pablo expresa que él se siente alegre desde la cárcel, el siguiente versículo, porque el reino de Dios es anunciado, es proclamado. Y él dice que no importa, porque en la iglesia de Filipo algunas personas lo hacían con otras intenciones. Pero el apóstol decía, no importa cómo lo hagan, sean por intereses propios, sean por envidias, rivalidades, pero había otro grupo de personas que sí lo hacían por amor y por buena voluntad a Dios. Pero él se alegraba, aunque no se hiciera de diferentes motivaciones, porque el reino de Dios era proclamado, era anunciado. Y ya en el verso 21, él expone una tesis muy importante y sé que todos la conocemos aquí. Porque el vivir, verso 21, pues para mí el vivir es y el morir es. Digo, wow. Yo no sé cuánto de nosotros aquí estamos viviendo para Cristo. Yo no sé aquí cuántos de verdad
podemos afirmar, así como lo afirma el apóstol Pablo, porque el vivir para mí es Cristo y el morir es ganancia. Pareciera que simplemente nos convirtiéramos en creyentes de domingos, donde venimos, recibimos. Pero mi vida allá afuera, donde en realidad voy a trabajar, donde en realidad voy a servir, está alumbrando. ¿De verdad estoy viviendo para Cristo? Porque pareciera que tuviésemos vidas con una dicotomía. En la iglesia son santos y en afuera no parecemos tan santos. Y Pablo lo tenía muy claro. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero entra también en ese mismo versículo, en el 22, en un claro conflicto el apóstol Pablo. Porque él dice en el verso 22, no sé cuál de los dos escoger. No sé cuál de los dos escoger. Porque si vivo para servir en la obra a Cristo, pero también dando fruto y es de ganancia también para aquellos que están recibiendo la palabra de Dios. Pero si muero, sé que voy con Cristo, sé que parto con Él. Y en el verso 23 dice, es muchísimo mejor. El apóstol Pablo la tenía muy clara. A veces para nosotros la muerte se convierte en algo terrible, ¿no? Pero Pablo sabía que él servía a Dios y que todos esos servidores fieles a Dios iban a tener una herencia, un galardón, una ganancia en el cielo. Y él decía, cualquiera de las dos puedo, pero si me quedo aquí en lo terrenal, sé que lo voy a hacer para seguir proclamando y sigan escuchando la palabra de Dios. Y eso es bien para todos los oyentes. Pero si muero, es lo mejor para mí, porque voy a estar con Él. Y todos los que creemos en Cristo, el morir es ganancia. Porque creemos que vamos a estar con nuestro Padre cuando lleguemos allá al cielo. En el siguiente verso, Pablo también exhorta a la iglesia a vivir de acuerdo al Evangelio, a vivir de acuerdo y luchando por la fe. Pareciera que en la iglesia de Filipenses hubiesen desunidad y él está diciendo, únanse para luchar por la fe. Únanse para luchar por la fe. Y ahora no estaba haciendo solo ese llamado a creer en Jesús. No estaba haciendo solo ese llamado a decir, cree en Jesús, ya creo en Jesús, sino a sufrir también por causa del Evangelio. Y yo sé que muchos de nosotros decimos, yo soy cristiano, pero no estamos dispuestos a sufrir por causa del Evangelio. No estamos dispuestos a sufrir por causa del Evangelio, porque siempre nos han dado una idea de que cuando tú te conviertes al Señor, todos tus problemas se acaban, todas tus deudas se solucionan y todo te lo soluciona el Señor. Pero el mismo Señor dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido.
Y a veces esas prisiones, esas pruebas difíciles que vivió Pablo, acrecentó la fuerza de su fe. Y en nuestras vidas, muchas veces todas esas aflicciones y todas esas dificultades acrecentan nuestra fe. Como decía Job, a oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero Pablo tenía muy en claro cuál era su motivación, que la única motivación que él tenía, que el único punto de referencia, que el único modelo al cual él iba a seguir se llama Cristo Jesús. Y no sé si ustedes recuerdan cuando la hermana Nadia nos compartía aquí acerca del reino invertido. Mucha gente no quiere modelar a Jesús. Porque mientras que nos acostumbramos desde pequeños a escuchar de riquezas, grandeza, fama, estabilidad económica, Dios nos invierte la pirámide. Dios nos manda a ser diferentes a todos aquellos modelos y puntos de referencia con los cuales el medio nos ofrece desde muy pequeño. Aquellos que han causado en nosotros dolor, que nos han causado en nosotros desánimo, frustración. Y no sé si a ustedes les ha pasado, porque nos desanimamos. Pero yo quiero que hoy, así como Pablo, ustedes puedan enfocarse nuevamente y poner su punto de referencia y su modelo a seguir, que es ¿quién? Cristo Jesús. Y me encanta esto. Porque lo que más queremos cuando estamos en el liderazgo es dominar, mandar y que obedezcan. Pero el Señor también dice en su palabra que el que quiere ser grande en el reino de los cielos, ¿quién tiene que ser? Su servidor. Y aquí nos invierten al modelo hoy, pero Jesús, pero Cristo Jesús, ¿por qué nos pide esto? Porque ese modelo sí nos lleva a cumplir la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere, el propósito de Dios para tu vida. Porque es el único que cumplió y obedeció para cumplir la voluntad de Dios en su vida. Y en el capítulo 2:5 dice, haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo le está dando una orden, está exigiendo al creyente o a los cristianos de Filipo y en esta mañana a nosotros que tengamos la misma actitud, la misma manera de pensar, la misma manera de actuar que tuvo Cristo Jesús. Él hoy nos está invitando a modelar a Cristo Jesús y ya no modelar a aquellas personas que nos desenfocaron y nos hicieron perder del propósito que Dios tiene para la vida de cada uno. El apóstol Pablo nos invita a que tú hoy modeles a Cristo Jesús. ¿Y cómo vamos a modelar a Cristo Jesús? En su humildad, en el servicio y en su obediencia hasta la muerte. Y muerte de cruz. Uy, no, pero hasta la muerte. Y yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos están dispuestos a morir por el evangelio de Dios?
Nos cuesta, porque aún hasta esta vida, que es pasajera, estamos aferrados. Y en eso tenemos que modelar a Jesús, y esa es la invitación del apóstol. Primero, que lo modelemos en su humildad en el servicio. En el verso 6, dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no se consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y para encontrar esa humildad en el servicio a Dios, tenemos que hacer esto: no aferrarnos a nada. Dice que él antes existía estando con Dios mismo. Y él no consideró siquiera ser igual a Dios como cosa a aferrarse. Cuando uno se aferra a algo, uno se amarra y no quisiera como soltarse. Y eso es lo que quiere el Señor, que no nos aferremos a nada. Porque si Él, que es Dios, que estaba con Dios, el que ni siquiera quiso considerarse a ser Dios, que lo podía haber hecho, no se aferró a eso. Y en esta mañana yo quiero que pienses por un momento qué cosas en tu vida a qué cosas en tu vida te estás aferrando, que te impiden servir a Dios en humildad. ¿Qué cosas te están aferrando en esta mañana? ¿Qué cosas estás aferrándote? Tal vez hay egoísmo en ti. Tal vez hay orgullo o vanagloria por los dones o los talentos. Pero dicen la palabra que aún esos dones y esos talentos son dados por Dios. Ni siquiera son míos, son un regalo de Dios. El que yo sea inteligente, pilo, el que pueda manejar bien los idiomas, el que pueda ser hábil en tantas cosas, todos esos dones y esos talentos, el cantar bonito como lo hace Linda, como lo hace Maritza, Rosabel, todos esos dones el Señor los da para el servicio a su iglesia. Y aún ni siquiera eso tenemos que aferrarnos, porque no es para nuestra propia gloria, sino es para la gloria del Señor. Tal vez estás buscando tus propios intereses, tal vez estás buscando tus propios sueños, tal vez estás buscando tus títulos, tus trabajos, tal vez estás aferrado al pasado, a heridas, amargura, raíces de amargura en tu corazón y estás aferrando eso ahí. Tal vez estás aferrado a circunstancias que te roban la paz porque tu esposo se fue y te abandonó, porque tu hija o tu hijo no están en los caminos de Dios, porque tuve una pérdida y no he podido superar el duelo y no he querido soltar, sino aferrarme. Tal vez nos aferramos a relaciones tóxicas. Tal vez nos aferramos a emociones insanas. Tal vez nos aferramos a nuestro propio ego. Y yo quiero que en este momento tú pienses, ¿a qué te estás aferrando en esta mañana? ¿Qué es lo que te tiene ahí que no permite que tú puedas servir al Señor con humildad? ¿Qué es lo que hay ahí que te amarra y no puedes servir con libertad? Y Dios está pidiendo eso en nosotros, humildad en su servicio.
porque todo por Él son las cosas. Pero no, vemos que Jesús no solo quiso aferrarse, sino también Jesús se renunció, soltó. Él renunció a lo que era suyo. Él renunció a todo su poder. Él renunció a toda su gloria. Él renunció a ser Dios. Él renunció a todo lo que está en el cielo. Pero Él decidió soltar. Él decidió renunciar por ti y por mí. Él decidió tomar voluntariamente la decisión de humillarse hasta lo más sumo para servir a la humanidad. Y viene mi segunda pregunta. ¿Qué no has soltado tú en tu vida? ¿A qué no quieres soltar para poder servirle al Señor de esa manera? Tal vez a tu imagen, a tu autosuficiencia, a tu autoridad, a tus relaciones y emociones tóxicas, a tus propios sueños, a tus propios anhelos, que en últimas estos terminan alejándote de la voluntad y el propósito de Dios. Y como dice la canción que nos enseña ya nuestra profe y que le encanta a mi hija, Te suelto, de Sarai. Y esta cantante dice: te suelto mis sueños, te entrego mis deseos, te entrego mis planes, te entrego mis decisiones, te entrego todo, Señor. Toma el control de mi vida. Toma el control de mi vida. Porque lo mejor de todo es que tus planes y tus propósitos son mejores que los míos. Para todos los que conocen a Isabela, ella cumplió 15 años y quiero un testimonio pequeño. Ella siempre soñó desde niña tener su fiesta de 15 con su corona, con todo lo que se hace. Y se chocó porque no tuvo nada de eso. Porque ella un día decidió ir a servir al Señor en esta escuela de misiones. Y ella le dolió renunciar y decía, me duele renunciar a lo que soñé desde niña con mi fiesta de 15. Pero ella reconoció que los planes y el propósito que Dios tiene para ella son mejores, al punto de tener que renunciar a sus propios sueños. Y en lo segundo que quiere el apóstol, y nos invita el apóstol, que modelemos en su obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz. Para el pueblo judío, el que moría en un madero, aquel que moría colgado en un madero, era maldito. Pero para los romanos, la muerte de cruz era la muerte más denigrante, a la cual sus ciudadanos no podían ser condenados. Pero Jesús sí. Jesús voluntariamente decidió, se sometió, obedeció a la voluntad de su Padre, incluso dando su propia vida
por los pecados de la humanidad. Y Él sí fue perfecto. Él sí fue santo. Y Él no merecía morir en esa cruz. Pero Él sabía que lo importante era obedecer a su Padre, incluso entregando su propia vida, incluso muriendo de la manera más cruel. Y yo hoy te pregunto, así como Jesús murió de una muerte tan cruel por obedecer al Padre, por amor a ti y a mí, ¿tú estás dispuesto a morir por cosas que te impiden ser obedientes a Dios para cumplir su voluntad y su propósito en tu vida? ¿Estás dispuesto a morir aquello a lo cual estás aferrado, aquello que impide hacer su voluntad? Aquello que a veces uno cree, no, estudien nuestros hijos, estudien para que sean alguien en la vida. Sí, así siempre le decimos a nuestros hijos, ¿cierto? Pero es que tú no eres alguien por tu título o por tu estudio. Tú eres alguien por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Hay cosas que parecieran buenas, pero aún esas cosas buenas nos alejan de la voluntad del Padre. Esas cosas que para nosotros son mejores ante nuestros ojos, nos alejan a poder cumplir el propósito de vida que tiene Dios con cada uno de ustedes y conmigo. Y morir duele. Morir cuesta. Pero Jesús lo hizo. Y en eso también quiere Dios, quiere el apóstol Pablo, que le imitemos. En ese morir, en esa obediencia a Dios. Y quiero terminar con un pensamiento que mi hija posteó después de todo esto en sus redes. No importa que las cosas no salgan como uno las planea, porque sé que Dios tiene un propósito perfecto para mí y que su propósito es más grande que mis sueños. Y hoy te digo, el propósito que Dios tiene para tu vida son más grandes que tus propios sueños. No te aferres, muere y renuncia a todo lo que te impida cumplir el propósito de Dios en su vida y modelar a Cristo Jesús en nuestros corazones.